Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone. Evidentemente uno de los temas que más se hablan hoy en día en el fútbol español y uno de los temas que más sorprende, el flojo arranque que está teniendo el conjunto colchonero. Obviamente el Atlético hace varias temporadas que no viene obteniendo los resultados buscados, que son títulos. Evidentemente al finalizar la temporada la gran mayoría de ellas termina en blanco, pero siempre es un equipo que pelea arriba. Es un equipo que está dentro de los que ganan la mayoría de sus encuentros y después quizás se le complican los partidos difíciles. Bueno, en este arranque de temporada todavía no ha logrado ganar. Vamos a estar hablando un poco acerca del Cholo, acerca del Atlético de Madrid y evidentemente cuáles son los principales problemas que viene teniendo este equipo. Así que espero que les guste mucho la idea, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. En España obviamente siempre se va a hablar más de Real Madrid y de Barcelona. Obviamente hoy se habla del conjunto merengue, de la aparición de Franco Mastantuono, de que está siendo titular, de la primera temporada y los primeros partidos de Xabi Alonso, de los refuerzos que han llegado. Obviamente se habla mucho de Barcelona, de Lamine Yamal, de Rafinha y de todo lo que tiene que ver con las expectativas que genera el comienzo de la temporada de dos de los grandes animadores, pero también se habla mucho del Atlético de Madrid, el famoso tercero en discordia. Está claro que en el fútbol español Real Madrid y Barcelona están varios escalones por encima del resto, pero también está claro que Atlético de Madrid en su tercer escalón está varios escalones después de todos los demás equipos que pelean, obviamente, por también ganarse un lugar en puestos de Europa o ganarse un lugar en la Champions League. Digamos que si uno tendría que hacer una escalera del fútbol español, Real Madrid y Barcelona están arriba de todo, Atlético de Madrid un par de escalones debajo y el resto de los equipos debajo del Atlético de Madrid. Sin embargo, este inicio de temporada no está demostrando eso. Barcelona ha ganado sus partidos, Real Madrid ha ganado los suyos, pero el Atlético de Madrid de momento en los 3 primeros partidos que se han jugado en la temporada no ha logrado ganar ninguno. Y lo que más preocupa, primero evidentemente, es lo mal que juega el equipo, que ya honestamente viene siendo una constante en el último tiempo el conjunto colchonero, y además los rivales con los cuales no ha podido llevarse la victoria. Porque claro, si hubiese enfrentado a Real Madrid o a Barcelona, si se hubiese cruzado quizás con un Villarreal, con un Athletic de Bilbao, con un Betis que vienen bien, uno quizás podría entender un empate o hasta alguna derrota jugando en condición de visitante. Ahora, cuando uno se pone a repasar que en la primera fecha perdió frente al Español de Barcelona 2-1, equipo que la campaña anterior terminó en el puesto número 14, que en la segunda jornada, en condición de local, en su estadio, empató 1-1 frente al Elche, un recién ascendido, y uno de los equipos además con menor presupuesto de la liga, y que en esta última fecha, en la número 3, antes del parón de selecciones, empató 1-1 con el Alavés, equipo que terminó 15 la liga pasada. Evidentemente hay un problema que el Atlético de Madrid no puede solucionar, porque aunque jugara mal la temporada pasada, este tipo de encuentros los terminaba sacando adelante. Hoy en día el equipo de Simeone ni siquiera puede lograr eso. Y evidentemente lo que más se reclama al Cholo Simeone es que él siempre ponía como excusa o como explicación que el Atlético de Madrid no tenía el plantel suficiente o no contaba con los recursos de Real Madrid y Barcelona para poder pelear. Obviamente esto no es una excusa en el sentido de que hoy en día no le gana ni siquiera al Elche que acaba de ascender. Pero además, en este mercado, el Atlético de Madrid ha hecho una inversión muy importante. Es uno de los equipos que más jugadores incorporó, si no me equivoco son 9, y es el equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes. 175 millones de euros, por encima, por ejemplo, de los 167 que gastó Real Madrid, y ni hablar del resto de la liga, o por ejemplo el Barcelona, que apenas han gastado 30. El Atlético de Madrid se trajo a la figura del Villarreal, trajo a Alex Baena, jugador de selección española. Se trajo también a David Janko, uno de los mejores, si no el mejor central que se podía encontrar en la Eredivisie, un futbolista que también era pretendido por distintos equipos del fútbol europeo. Se trajo a Johnny Cardoso, uno de los mejores pivotes y más prometedores que había tenido la liga la temporada pasada jugando en el Betis.
Se trajo a Giacomo Raspadori, es cierto, suplente en el Napoli, pero un jugador también interesante y que como variante en ataque podía aportar cosas diferentes. Se trajo a Thiago Almada, futbolista del Olympique de Lyon y que además es titular en la selección argentina. Se trajo a Matteo Ruggeri, uno de los laterales más interesantes que se podía encontrar por la banda izquierda jugando al fútbol italiano, además también lateral de selección. Se trajo a Marc Pubil, para muchos uno de los mejores proyectos de lateral derecho que se pueden encontrar en España y que llegó procedente de la Almería, y se armó un equipo sumamente competitivo. O sea, lo que ya tenía, la base que tenía de buenos jugadores como Julián Álvarez, como Sorloth, también en la mitad de la cancha, futbolistas importantes en el último tiempo que ha tenido el Atlético de Madrid, como Pablo Barrios, como Marco Llorente jugando en el lateral, le sumó toda esta cantidad de futbolistas, que le aportaba obviamente algunos que iban a ser titulares e importantes, y sobre todas las cosas profundidad, es decir, si tenía que rotar, si había lesiones, si necesitaba un cambio para que el equipo pueda plantear algo diferente en la segunda parte, tener eso. Y obviamente con todos los jugadores que incorporó, el Atlético de Madrid parecía que tenía un plantel mucho más interesante que lo que venía teniendo en temporadas anteriores. Si analizamos los 3 partidos en el inicio de liga, hay un factor común. El Atlético de Madrid comenzó ganando los 3 partidos. Y la verdad es que los 3 los comenzó ganando casi desde el inicio, o al menos los 3 comenzó ganándolos en el primer tiempo. Frente al Español, el gol de Julián al minuto 37, frente al Elche, el gol de Sorloth al minuto 8, y frente al Alavés, el gol de Giuliano Simeone al minuto 7. Sin embargo, en todos los partidos después se lo terminaron empatando, y en el caso del partido frente al Español lo terminó perdiendo. Sobre todo frente al Elche y frente al Alavés, el empate vino muy rápido, en el minuto 12 y en el minuto 15. Desatenciones defensivas que le han costado muy caro a un Atlético de Madrid que no es contundente en ninguna de las dos áreas. De momento ha marcado solamente 3 goles, uno de Julián, uno de Sorloth y uno de Giuliano. Para el Cholo y para la mayoría, ese ha sido el principal problema, la falta de contundencia en ataque. El Atlético de Madrid no genera tanto para mí quizás como quieren hacer creer o vender. No es un equipo que realmente los pase por arriba a sus rivales, o frente a la vez al menos, salvo un cabezazo de Sorloth y una jugada media fortuita que le termina quedando a Antoine Griezmann y le pega en el palo. No tuvo tantas chances. Un equipo que se termina convirtiendo muy repetitivo en cuanto a los centros. Empieza a tirar centros constantemente a Sorloth, que obviamente por su altura puede ganar muchas pelotas, pero que en cuanto a la elaboración de juego en sí es muy pobre. Y Simeone en el banco también es responsable. Simeone muchas veces toma la decisión en el partido de sacar a Julián Álvarez, por ejemplo, y dejar a Sorloth en el equipo, lo cual obviamente te limita simplemente a tirar centros. Julián te puede aportar muchísimas más cosas que lo que te puede aportar el noruego, y sin embargo sigue insistiendo con ese doble 9 que la verdad pocas veces ha funcionado, tanto en la temporada anterior como en la actual. Y defensivamente le pasa lo mismo. La verdad es que la saga del Atlético de Madrid no termina de convencer. No hay niveles individuales que estén a la altura de lo que se ha pagado y las expectativas que hay en varios de estos jugadores, como por ejemplo Lenormand, que llegó la temporada pasada, jugador de selección española, y que la verdad a mí no me convence para nada. Un futbolista que creo que debería salir muchas veces del once titular, y en distracciones, pérdidas en la marca, pelotas paradas y demás, al Atlético de Madrid siempre le terminan convirtiendo. Es decir, en las pocas veces que le llegan, le marcan gol, y en las que genera, o en las muchas que a veces termina generando, más allá que vuelvo a repetir, no son tantas como se cree, le cuesta y mucho marcar. Y obviamente si te marcan fácil y te cuesta marcar goles, el problema está más que claro. Hoy se habla y mucho, quizás se termine de confirmar, de que el Atlético de Madrid tiene un fuerte interés y tendría todo prácticamente acordado para sumar un nuevo jugador y un nuevo argentino, que sería Nicolás González, también de selección, que juega por la banda izquierda, tanto de volante como de extremo, y que llegaría a préstamos de la Juventus. Honestamente no creo que sea la solución, puede ser un buen aporte, un jugador que pueda llegar a tener minutos, pero no creo que sea la solución. El problema del Atlético de Madrid es cómo juega el equipo, realmente. Yo creo que compró jugadores en muchos casos para una forma de jugar que no es como juega el Atlético de Madrid. Baena, Thiago Almada son futbolistas que claramente están mucho más predispuestos a la elaboración de juego, no tanto a lo que pretende el Cholo Simeone de constantemente correr, de tirar centros y demás. Y el Atlético de Madrid no juega eso. Entonces realmente
Creo que se apuntó a futbolistas que no van con el perfil de lo que necesita el equipo. No quita que quizás después se puedan adaptar, que el Cholo les pueda encontrar la vuelta, pero lo que está claro es que esto que venimos hablando hace tiempo, porque no es la primera vez que hablo del Cholo y que para mí su ciclo en el Atlético de Madrid cada vez tiene menos tiempo de vida, en España y mismo en el Atlético poco a poco se empiezan a dar cuenta. Nunca habían tenido un arranque tan flojo. Y ahora encima va a comenzar dentro de poco la Champions, donde el Atlético de Madrid no ha salido muy favorecido con el sorteo y creo que ese puede llegar a ser el golpe definitivo. Si el Atlético de Madrid no logra avanzar en Champions, no le creo que le quede mucho tiempo al Cholo en el banco. Pero me gustaría leer su opinión y análisis en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.